Muy buenos días a todos. ¿Cómo les ha ido hasta el momento? Bueno, espero que todo les esté yendo de la mejor manera. Vamos a estar iniciando con la sesión del día de hoy. Veo que ya algunos compañeros se están conectando. Aprovecho ya que estamos iniciando para recordarles algunas cosas que siempre tenemos allí pendientes. Buenos días. Bueno, para siempre recordarles a medida que vamos avanzando a través del desarrollo de este curso. Muy buenos días. Vamos a estar recordándoles, ya que estamos en este punto, aprovechando el saludo aquí de los estudiantes, para recordarles primeramente siempre observar la sección de anuncios que tenemos en el curso, ya que estamos viéndolo acá en pantalla. Además de que siempre les dejo allí las novedades, lo más reciente. Recuerden que dentro de la sección de anuncios van informándose todas las novedades que se presentan a medida que avanza nuestro curso virtual. En esta parte también recordarles que además de estas sesiones, tenemos el chat donde ya sé que muchos de ustedes han ingresado y allí pueden preguntar en caso de que necesiten ayuda con algo. Y también tenemos el foro de dudas donde ustedes pueden acceder dentro del curso, realizar las consultas que necesiten y allí van a poder encontrar respuesta a cualquier solicitud que se les presente. Del mismo modo, no olviden observar el cronograma, haciendo ahí un poquito como de repaso a las cosas que son más comunes en esta parte, ya que en el cronograma aparece indicado precisamente todo lo que tenemos organizado dentro del curso virtual. Recuerden que aunque todas las actividades, así como las ven en pantalla, están habilitadas, todos los materiales están allí disponibles para que ustedes inicien su aprendizaje, es importante en todo caso que ustedes tomen su tiempo para organizarse y saber precisamente cómo pueden estar dentro de las fechas del curso. Estamos dentro del cronograma indicando que es la segunda de las tres secciones que tenemos para el curso, aunque todo está habilitado. Si ustedes apenas están iniciando en su aprendizaje, no hay ningún inconveniente. Simplemente recuerden no pasarse o no dejar, digamos, su tiempo de aprendizaje muy corto para cuando llegue la fecha de finalización de actividades. Del mismo modo, y ahorita la vamos a estar viendo, tenemos pendiente la guía de aprendizaje, ya que la guía les va a especificar cómo está organizado el curso y también les va a dar indicaciones acerca de cómo pueden realizar cada una de las evidencias calificables que tiene el curso. Para el día de hoy vamos a observar el componente formativo, Let's Introduce Ourselves, y vamos a tener la evidencia foro, que es la que voy a estar explicando para que ustedes vean precisamente cómo la pueden realizar. De momento vamos con el componente formativo, que es el Let's Introduce Ourselves, el segundo de los tres que vamos a tener en el curso. Como siempre les recuerdo, pueden realizar el estudio de los componentes todas las veces que lo necesiten, ya que el componente formativo no es calificable, es solamente para que ustedes puedan ingresar, aprender y enfocarse sin de pronto estar preocupados por la calificación, ya que estos contenidos los pueden estudiar en cualquier momento dentro del curso. Yo simplemente sigo el orden del cronograma, ya que de esta manera ustedes van avanzando paso a paso y esto les puede servir a ustedes para su aprendizaje, para tener ya las ideas claras al momento en que ustedes vayan a avanzar. Recuerden que además de esta sesión, en estos materiales, ustedes pueden estudiar en cualquier momento del día, de la noche, cuando ustedes sientan que es mejor, y de esa forma van a poder participar en su curso, aprender más
y en cualquier tema en el que ustedes necesiten reforzar más, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Para el caso de este componente formativo, vamos a tener tres secciones que vamos a estar viendo el día de hoy. Una es la parte del uso del tiempo presente simple. Vamos a estar mirando en qué caso se usa y cómo lo vamos a aplicar precisamente al hablar de nosotros, de lo que hacemos, de nuestro contexto. Vamos a estar mirando los pronombres personales, lo que es el pronombre sujeto y el pronombre objeto, va a estar dentro de esta explicación y de la misma forma vamos a tener vocabulario acerca de personal information. Vamos a ver qué expresiones podemos utilizar aquí que nos sirven para hablar de nosotros mismos. Entonces, ya pasando a la primera sección, lo que es el uso del tiempo presente simple, vamos a tener acá una explicación al respecto de esta parte. Parecido a lo que les estaba comentando la sesión anterior, al utilizar este tema lo vamos a estar viendo en comparación primero a cómo hacemos las cosas en español, para que ustedes vean precisamente cómo aplica esa parte y cómo se compara a lo que nosotros normalmente hacemos. Algunas cosas de las que vamos a ver hoy las hay igual en español, otras no tienen exactamente un equivalente, así que eso es algo también a tener en cuenta, pero igual siempre buscamos precisamente el detalle que nos permita entender de dónde vienen, por qué se dan las cosas de la manera en que se dan. Bien, vamos a mirar acá. Bueno, tenemos entonces aquí lo que es la parte del presente simple. El tiempo simple present en inglés nos sirve en general para hablar de aquellas cosas que son válidas o que son aceptadas o que siguen siendo ciertas al momento en el que la persona está hablando de ellas. Y es precisamente lo que vamos a mirar allí. A diferencia de otros tiempos, no necesariamente implica algo que se está haciendo de forma activa en ese momento. Con eso comparte muchos elementos con el español, pero vamos a verlo para que ustedes tengan la claridad en esa parte. Por ejemplo, lo primero que nos indican aquí es que al momento de utilizar el presente simple, lo podemos utilizar para hablar de acciones o estados permanentes. Si yo digo, por ejemplo, Colombia has a huge hotel industry, al decir que Colombia tiene una enorme industria hotelera, es algo que está ocurriendo en este momento, es algo que considero que ha venido siendo válido por suficiente tiempo como para saber que en este momento sigue siendo así y que después de que yo hable va a seguir siendo de esa forma. Por eso les decía que el tiempo presente simple normalmente lo usamos con cosas que tienen validez al paso del tiempo. También lo podemos utilizar al hablar de cosas que tienen cierta regularidad, es decir, que se repiten con cierto periodo. Por ejemplo, I go to the dentist every year. Si yo digo que voy al dentista cada año, esto se refiere a una acción que pues puede que de pronto en algún año en específico se haga en una fecha, otro en otra, pero lo común es que se repita dentro de ese contexto. Entonces, aunque la persona no esté en este momento en el dentista, podemos considerar que en cualquier momento dentro del año va a ir al dentista, si es lo que está diciendo. También para ir de forma un poco más específica, tenemos en esta parte la referencia sobre rutinas, hábitos, cosas que se realizan
con frecuencia, parte de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, Anna wakes up every day at 6 a.m. Si yo digo que ella se levanta todos los días o se despierta todos los días a las 6 de la mañana, es algo que considero que lo hace todos los días o la mayor parte de días. Si está estudiando, puede que sábados y domingos no necesariamente lo haga. Si trabaja, puede que algunos días descanse. Hay excepciones, sí, pero es lo habitual, es lo cotidiano para esa persona. Y siempre lo vamos a explicar en presente simple. Todo lo que ustedes hacen durante el día va a estar referido de esa forma. Sé que a veces en español decimos, ay, yo me estoy levantando como a las 6. Ya no utilizamos el presente simple, a veces en un contexto informal en español, mientras que en inglés sí será fijo que lo digamos de esa manera. Entonces, pendientes a cómo se organiza para que lo tengan presente. No, yo estoy comiendo como a las 12. No, en ese caso yo como a las 12. Así que traten de manejarlo de la manera más simple para que les quede preciso al momento de expresarlo en inglés. Otro uso que le podemos dar al presente simple es al hablar de instrucciones, indicaciones, señales. Aquí en esta parte hay una alternativa y es, creo que el único caso en el que no utilizaremos el sujeto y es cuando podemos utilizar el imperativo. En este caso lo podemos utilizar también con presente simple. You turn left and then go down Oak Street. Si yo le digo para que gire a la izquierda y luego baje por la calle Oak. Es un ejemplo en esa parte. Para ese caso, también en algunos contextos podemos utilizarlo sin el pronombre, simplemente turn left and go down, como decir gire y baje. Miren que en español no le decimos tú giras, tú bajas, así que no se preocupen. Más adelante ya estaremos viendo ese tipo de instrucciones. Por ahora me interesa que se enfoquen en el presente simple. También hablando de presente, que en ambos idiomas hacemos esto, a veces podemos hablar de cosas que vienen a futuro, pero que ya tienen un compromiso, una fecha, una hora, que ya está sabido de cuándo se van a hacer, aplicándolo a citas, eventos, torneos. Si yo digo, por ejemplo, next week is the championship, yo digo la próxima semana es el campeonato. Puede que pase, puede que se cancele, pero siendo algo que ya tiene una programación, un tiempo específico, yo consideraría que sí va a ocurrir de esa manera, por lo cual utilizo el presente para indicar que desde ya yo considero que eso se va a hacer o va a suceder de esa manera. Bien, ya teniendo esa idea clara, ya que hemos tenido la oportunidad de ver esos usos del tiempo presente, como se han dado cuenta, no es muy diferente a lo que hay en español, simplemente es para que tengamos claro que ya conocemos ese concepto. Vamos a dar un vistazo a algunos verbos que precisamente podemos utilizar en presente. Nuevamente, como ya lo he explicado anteriormente, si se dan cuenta con los verbos que aparecen aquí en cada una de estas imágenes, todos llevan delante la palabra to. Nos acostumbramos con lo del verbo to be y demás. La palabra, ese inicio con esa palabra to, en ese caso, es el equivalente a la terminación verbal que tenemos en español ar, así como estar, como por ejemplo hacer o tener. También tenemos verbos que terminan en ir. Como en este caso no estamos hablando de nadie en particular que está haciendo la acción, entonces los verbos llevan esa forma to, que es el equivalente al ar, ir que utilizamos en español. Es exactamente lo mismo. Ahora bien, vamos a ir mirando los verbos. Ya habíamos visto la vez pasada el verbo to be, que es
ser o estar, es muy utilizado. Y ya sabemos, como lo vimos la vez pasada, si de pronto no lo han repasado, recuerden mirar el primer componente formativo. También pueden ir a la sección de sesiones en línea en el curso. Yo estuve dando una explicación sobre eso la vez pasada. Tiene sus propias formas. Es un poco más parecido al español, irónicamente. Eso es lo que hace que a veces sea un poco más difícil para las personas porque de pronto no es algo a lo que estamos muy acostumbrados a ser conscientes, pues, de ello. Tenemos el verbo do, que es hacer. Aparte de do, hay make. Ya después veremos la diferencia entre ellos. Y tenemos el verbo have, que es el verbo tener. Estos tres verbos son muy utilizados en inglés porque además de las acciones que representan, también son verbos auxiliares, es decir, nos indican características de las frases. De hecho, hoy el verbo to do lo vamos a estar utilizando bastante en este contexto. Tenemos eat, que es comer. Tenemos read, que es leer, que muchos lo hacen. De pronto no tanto en libros hoy en día, pero sí ocurre. Tenemos call, que es llamar, sea llamar por teléfono o directamente a una persona. Tenemos play. Play significa jugar, pero en el contexto de la música también se refiere a tocar instrumentos, hacer sonar instrumentos. Por eso es que cuando ustedes tienen un programa o un aparato que suena música o video, normalmente el botón que utilizamos para que empiece a rodar la música o el video es el botón play, porque el play se refiere precisamente a hacer, reproducir un sonido. Tenemos study, que es estudiar, tenemos drink, que es beber o tomar, ya ustedes mirarán cuál es más formal para ustedes o cuál es más común que quieran usar. Tenemos buy, que es comprar. Tenemos también walk, que es caminar. Tenemos watch, que sería ver o mirar. Siempre es un poquito difícil allí como llegar al contexto de separar esos dos verbos. Tenemos listen to, que es escuchar. En este caso, si se dan cuenta, después de listen lleva la palabra to. Normalmente en inglés ese verbo siempre va acompañado después de esa palabra to. Así no estemos hablando de la forma infinitiva, así como aquí. Si yo digo, por ejemplo, yo escucho música, I listen to music. Eso siempre va unido allí. Es como ocurre con algunos verbos en español. Por ejemplo, yo escucho a la gente cuando habla. Siempre le agregamos allí ese escuchar, le agregamos el a, aunque en español no en todos los casos lo hacemos, pero en inglés sí hay ciertos verbos y es bueno que los vayan conociendo, que suelen ir acompañados de ciertas preposiciones, así como este. Entonces, para que lo tengan allí al tanto. Tenemos write, que es escribir. Tenemos sing, que es cantar. Sleep, que es dormir, todos lo hacemos. Fly, que es volar, de pronto no lo hacemos así como el ave que tenemos allí, pero sí puede hacerse en avión y demás. Wash, que es lavar, sea lavar la ropa, los dientes, los platos. Tenemos work, que es trabajar. Travel, que es viajar. Tenemos drive, que sería conducir o manejar cuando se refiere a autos. Tenemos go, que es ir, y ahí dependerá muchos lugares. Live, que es vivir, sea tanto de estar vivo como de vivir en una ciudad, en un departamento. Tenemos pay, que es pagar, así como por poner un ejemplo. Para todos estos casos, como hemos estado viendo vocabulario, es como para pensar en ciertas cosas que la mayoría de la gente hace. Recuerde que cada uno de ellos tiene aquí arribita un icono, un parlantico, al que le podemos hacer clic en cualquier momento para escuchar la pronunciación de esa palabra. Y aquí está la explicación para cuando ustedes la lean, lo que les decía ahorita, que todos estos verbos llevan el to al principio cuando lo utilizamos en su forma infinitiva, que todavía no se está hablando de nadie en particular. Ahora, para esta parte
Recordamos que el idioma inglés, como explicaba la vez pasada, en sus frases siempre va a llevar, además del verbo, va a indicar el sujeto. Es decir, siempre debemos indicar quién hace la acción. Y para el caso del idioma inglés, hay un acuerdo entre verbo y sujeto, es decir, cambiamos el verbo dependiendo de la persona de la que estamos hablando. Eso lo vimos con el verbo to be, que tiene tres formas distintas dependiendo sobre quién hace la acción. Recuerden que les decía, si hablo de mí mismo es am, si hablo de otra persona es is y para los demás casos are. Para el caso de los demás verbos, también hay variación, sin embargo, a diferencia del idioma español que tiene decenas de variantes dependiendo de si es primera, segunda, tercera persona, presente, pasado, futuro, en inglés es mucho más sencilla esta parte. A veces, irónicamente, por el hecho de que sea más sencilla, es que termina siendo un poquito más confusa para algunos. Pero básicamente vamos a mirar precisamente la parte que cambia. Si tenemos el caso del verbo work, como lo miramos en pantalla, hay tres verbos, work, go y study. Si hacemos la comparación, vamos a bajar un poquito aquí para que queden todos allí. Eso, ahí. Podemos mirar que en las distintas formas en las que podemos hablar, la mayor parte de las veces el verbo aparece exactamente igual en la mayoría de formas. Mientras que en español cambiaría. Si es work, que es trabajar, tenemos trabajo, trabajas, trabaja, trabajamos, trabajan. Si es el verbo ir, voy, vas, va, vamos, van. Si es el verbo estudiar, estudio, estudias, estudia, estudiamos, estudian. Como se dan cuenta, tenemos distintas formas. Mientras que el inglés solamente tiene una y esta cambia un poco cuando utilizamos tercera persona y en singular. Es la mayor diferencia que tenemos para esta parte. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, los verbos en inglés, cuando están en presente simple, se escriben siempre de la misma forma, solo cambia cuando utilizamos la tercera persona en singular. ¿A qué se refiere la tercera persona en singular? Les recuerdo, cuando yo hablo, yo soy la primera persona. Cuando usted me escucha, usted es la segunda persona. Pero cuando hablo de él, de ella, de Daniela, de Pedro, de la profesora, el compañero, el gato, la ciudad, ya estoy refiriéndome a un objeto, persona o animal y lo estoy identificando de manera singular y no está dentro de la conversación. Eso es una tercera persona. Para esos casos debo decir él, debo decir ella o debo usar un nombre o una palabra que identifique a la persona porque no es con quien estoy conversando. A eso se refiere la tercera persona singular. Vale decir que se aplica únicamente para una persona o para un animal o para un objeto, que sea solamente uno. En esos casos, la mayoría de verbos, así como work, va a agregar una S al final. Si yo digo él trabaja, he works, simplemente. Para el verbo go, y ahí vamos a ver ahorita algunas terminaciones que también lo hacen, va a agregar ES al final. Por ejemplo, he goes. Y para verbos como study, que terminan con consonante e Y, cambia a la Y a I latina y agrega la ES como he studies, él estudia. Esto, recuerden, no tiene que salirles preciso al momento, pero sí deben recordar que siempre que hablen de otra persona, deben cambiar esta parte del verbo. En la medida que ustedes vayan haciendo frases sobre otras personas, es donde va a ser más fácil recordar cómo pueden utilizar esta parte. Pero inicialmente y ante todas las cosas, es bueno que ustedes las identifiquen. Ahora, en plural, si se dan cuenta,
cuando ya hablamos de varias personas, no cambia. They work, ellos trabajan, they go, they study, ellos van, ellos estudian. Para ese caso, ya en plural no hay ningún cambio que ustedes necesiten hacer. No tienen que preocuparse en más situaciones. Pues bien, teniendo ya esa parte allí, recuerden, allí aparecen todas las formas del verbo, aunque en realidad, como se dan cuenta, no es necesario cuando ustedes conozcan un verbo nuevo escribir toda esta tablita con esas formas, aunque a algunos les funciona, eso sí, pero más que nada tener en cuenta cómo cambia en tercera persona. Hablando de eso, aquí tenemos un video que ustedes pueden observar cuando estén estudiando el componente formativo, donde les van a explicar precisamente esa terminación en tercera persona. Aquí para esta parte vamos a tener en cuenta que algunos verbos, como decíamos, cambian, en vez de terminar en tercera persona con un solo la S, lo hacen con ES. Eso ocurre más que nada para aquellos verbos que terminan en sonidos muy parecidos a los de la S. Vamos a tener aquí algunos ejemplos que aparecen, por ejemplo, watch. Si a watch solo le agregáramos la S, sonaría watches. Sería casi para morderse la lengua. No es el caso. Entonces, para esa clase de situaciones, simplemente agregamos la S para que suene watches y ya ese sonido es más fácil de pronunciar. Miren que estos sonidos, cuando terminan en is, en sh, che, x, z, todos esos sonidos, si agregamos una S al lado de esos sonidos, simplemente no va a sonar bien. Entonces es por eso que esos verbos hacen el cambio. También cuando terminan con la vocal O, ya conocemos dos de esos verbos, el verbo go, que es el verbo ir, y el verbo do, que es el verbo hacer, hacen ese cambio y agregan la ES al final también porque a ellos les suena mejor. Como dijimos, aquellos verbos que terminan en consonante con la Y, se les agrega, le cambia la Y en I latina y se agrega ES porque ahí el sonido es más suave. Ya conocíamos study, que en tercera persona sería studies, fly, que lo vimos ahorita, que es volar, flies. En esa parte no son muchos los verbos que hacen eso, pero es bueno que ustedes los conozcan, los tengan presentes. Además de ellos, hay algunos verbos que, bueno, lo hacen de otra forma. Por ejemplo, ya veíamos el verbo to be, que tiene tres formas, como lo vimos la vez pasada. Tenemos el verbo have, que en tercera persona es has. Es el único que cambia, así como excepción a todos los demás. Y por lo tanto es bueno tenerlos en cuenta. Recuerden observar ese video cuando lo tengan allí a la mano. Y hablando de esos verbos, como nosotros lo dijimos, son muy importantes, to be, to have, to do. Acá tenemos la comparación. Igual para estudiar el verbo to be es mejor hacerlo desde el primer componente formativo, pero aquí tienen el verbo have, que en tercera persona hace has, y eso es una costumbre. ¿Por qué hacemos tanto en español como en inglés que los verbos más usados son los que más excepciones tienen? No lo sé, pero lo hacen. Y el verbo do, como termina con la vocal O, también cambia en tercera persona a does. Es lo único que tenemos allí presente. Así que recuerden mucho repasar estos tres verbos para que sea mucho más fácil. Bien, ya habiendo explicado esa parte, vamos a mirar en detalle lo que es la parte de la estructura. Aquí no va a haber mucha dificultad, no se preocupen, no hay que tenerlo así como tan complicado. Para estos casos vamos a seguir la forma de sujeto, verbo y complemento. Ya eso lo habíamos explicado anteriormente, pero no está de más recordarlo porque aquí lo vamos a ver no solo aplicado al verbo to be, sino a todos los demás verbos. En esta parte, si yo digo, por ejemplo, yo vivo en Colombia, I live in Colombia. Si yo digo, él vive en Colombia, he lives in Colombia. Lo único que cambia es que el verbo, al hablar de él, que no está en la conversación, ya allí sí paso entonces a agregar la S
con el verbo. Igual para cada uno de estos casos, si se dan cuenta, allí abajo van a encontrar algunos ejemplos que les pueden precisamente dar un contexto en esa parte. Para los casos en los que la frase es negativa, vamos a utilizar el verbo to be, perdón, el verbo to do como auxiliar. Aquí en esta parte el auxiliar es simplemente un verbo que les va a indicar las características de la frase. Esto es algo que en español no hacemos de la misma forma. Existen algunos casos, pero no es tan común. Entonces es importante observarlo para que entendamos cómo funciona. Si yo digo, yo no vivo en Colombia, entonces ya allí al necesitar indicar una negación, voy a utilizar el auxiliar do, pero obviamente como es negativo, debo utilizar el not. Esto va a ir antes del verbo, es donde suelen ir los auxiliares, y me va a indicar el do, que es una frase en presente simple, y el not me va a indicar que estoy hablando de una frase negativa. Entonces digo, I do not live in Colombia para decir yo no vivo en Colombia. Y cuando se habla de otra persona, entonces digo, he does not live in Colombia. Ya en este caso, el verbo do va a ir en tercera persona porque estoy hablando de una tercera persona. Para ponerlo en contexto y que entiendan a veces cuando tenemos ciertos verbos en español que indican características, ya el siguiente verbo no va a llevar ese cambio. Mire que ya aquí live no lleva la S en tercera persona porque ya el verbo do, al estar primero en la frase, es el que lo hace. Si yo digo yo vivo en Colombia, pero yo digo yo quiero vivir en Colombia, y agrego otro verbo, el verbo querer. Si digo yo quiero, ya no diría vivo, porque sería raro yo quiero vivo en Colombia. No, no, no. Y ahí digo yo quiero vivir en Colombia. Y ahí el segundo verbo ya pasa a estar en su forma infinitiva. Lo mismo sucede aquí. Como ya el auxiliar indica la tercera persona, ya el verbo principal de la frase no necesita cambiar. Así que el auxiliar es el que nos va a indicar en ese caso el presente simple, si hay tercera persona y si hay negación. Estas terminaciones, o perdón, estos auxiliares, así como están do not o does not, nos pueden encontrar, y esto es más común del inglés americano, en una forma reducida que puede ser don't o doesn't, pero significan exactamente lo mismo. Es simplemente una costumbre del idioma. Recuerden que si ustedes van a realizar ensayos o escritos en inglés o van a conversar en un entorno muy formal, es bueno evitar esas contracciones, pero para el habla común del día a día sí es muy utilizado definitivamente. Ahora, pasamos a las preguntas. Cuando van a hacer las preguntas, nuevamente vamos a colocar el auxiliar, solo que como lo vimos con el verbo to be, el auxiliar debe ir primero. Así que si una frase que ustedes escuchan inicia por do, es una posibilidad de que le vayan a preguntar algo a ustedes. O si empieza por does, significa que les van a preguntar sobre algo o alguien más que no es usted. Entonces, a tener en cuenta al momento de escuchar la frase. Digo, do I live in Colombia? Yo vivo en Colombia. Does he live in Colombia? Para preguntar, ¿él vive en Colombia? Hago precisamente esa referencia en ese caso. Solo vamos a llevar el auxiliar, pero para todos los casos, tanto afirmativo como negativo como interrogativo, el orden de sujeto, verbo y complemento en la frase no cambia en ningún momento. Ahora bien, cuando hacemos estas preguntas, son preguntas cerradas, es decir, preguntas que respondemos con sí o con no. Para estos casos, así como expliqué también la vez pasada, pero es bueno repasarlo acá. Cuando ustedes hacen preguntas en inglés, normalmente se suele responder, si son preguntas de sí y de no,
agregando el mismo auxiliar de la pregunta para que quede claro que estamos respondiendo sobre esa misma pregunta. Si yo le pregunto, ¿Do you buy fast food? ¿Compras comida rápida? Puedes responder, yes, I buy fast food, pero eso es más largo. Simplemente una opción más corta es decir, yes, I do. Como la pregunta lleva do, la respuesta la hago también con do para indicar que estoy respondiendo precisamente a esa misma pregunta. Oh, does he drive a sports car? ¿Él maneja un auto deportivo? Oh, no, he doesn't. Aquí coloco la respuesta corta. En ese caso, does es el mismo que está en la pregunta. La pregunta lleva does, la respuesta lleva does, pero obviamente negativa porque voy a decir que no, él no maneja un auto deportivo. Entonces allí eso nos permite precisamente responder. Profe, ¿será que si respondo solamente con yes o con no se entiende? Sí, sí se entiende, pero les puede sonar raro a oídos de los que hablan inglés. Entonces, acostumbrarnos precisamente yes, I do, no, I don't, yes, he does, no, he doesn't. A repetir el auxiliar de la pregunta al momento de dar la respuesta. Es una costumbre que tiene esa parte. Además de esas preguntas que llevan yes o no, tenemos también algunas preguntas que son informativas, es decir, no las respondemos con yes o con no, sino que la vamos a responder con información. Tenemos what, que es qué, como cuando preguntamos, por ejemplo, what do you do on weekends? ¿Qué haces los fines de semana? O where, para preguntar dónde. Where do you put your shoes? ¿Dónde pones tus zapatos? O when, por ejemplo, when do you eat? ¿Cuándo comes? O who do you know? ¿A quién conoces? Para preguntar por personas. Why, para preguntar por el motivo de algo, el por qué. Why is the sky so gray? ¿Por qué el cielo está tan gris? O puedo preguntar how, para preguntar cómo. Por ejemplo, how does it work? Oye, ¿cómo funciona eso? Podemos hacer allí sí distintas preguntas que ya en este caso no se responderían ni con yes ni con no para esa parte. Para ellas, por ejemplo, podemos preguntar utilizando precisamente esta estructura que tenemos acá en esta parte. Vemos aquí en pantalla, se refiere a esas preguntas informativas, aquellas en las que no podemos responder ni con yes ni con no. Si yo le pregunto, What is your name? Usted no va a responder yes. Así que por lo menos es importante, aunque todavía de pronto no hagamos muchas preguntas, sí nos sirve para identificar aquellas preguntas en las que debemos estar pendientes a buscar qué información nos pueden preguntar. Entonces, en ese caso, vamos a tener aquí, por ejemplo, un orden de ideas para las preguntas. Si me preguntan en esta parte, ¿qué compras en el centro comercial? En inglés diríamos, What do you buy in the mall? Primero la pregunta para preguntar qué, y ahí nos dice qué tipo de pregunta es. Luego el auxiliar do para indicar que aparece allí en esa posición es porque es pregunta. Y luego sí, sujeto, verbo y complemento como en cualquier otra frase. O si yo pregunto, ¿a dónde va ella los fines de semana? Bueno, lo mismo. Where para preguntar dónde. Does porque es presente simple y está en tercera persona porque estoy hablando de otra persona y allí sí, sujeto, verbo y complemento. She go on weekends. Siempre vamos a seguir ese orden de sujeto, verbo y complemento, no importa a qué tipo de frase nos estemos refiriendo en esa parte. Entonces, como para tener allí presente para esta situación. Entonces, ahí estoy preparando aquí un poquito el archivo para la grabación. Y ahorita sacamos el de ahorita y ahora vamos a sacar este. Recuerden, aprovechando que estaba viendo aquí la notificación que me salió, que siempre todas estas sesiones quedan grabadas y ya después les estaré compartiendo dentro del curso y también en el chat para que ustedes vean la grabación de la sesión por si no alcanzan a estar todas. De hecho,
Veo que hay algunos estudiantes que ahorita que se cerró la sesión no han vuelto a entrar, pero igual voy a estar pendiente allí a ver cómo podemos acceder. Bien, entonces, ya que hemos resumido todo lo del presente simple, vamos a tener un ejemplo aquí con la frase I eat rice every day para decir yo como arroz todos los días. En este caso, para aquellos que les resulta más fácil estudiar precisamente observando este tipo de tablas o contextos, sé que le ayudará mucho. Aquí van a encontrar la frase en las distintas personas y también aparece de forma negativa y de forma interrogativa, como para que tengan claridad precisamente en ese contexto y puedan escuchar la pronunciación de cada frase. Tengan muy presente el orden de las palabras, como lo hemos visto, para que al momento en que ustedes utilicen otros verbos en presente simple, ya saben que lo pueden hacer de esa misma forma. Al final de esta sección tenemos una actividad didáctica sobre el uso del presente simple, en la cual ustedes van a tener aquí varias frases. Lo único que van a hacer en ese caso es que van a estar observando las frases y van a colocar, según aplique al caso, cuál sería la forma en la que debe ir el verbo. Si estamos hablando del verbo to be, por ejemplo, estoy hablando de mí mismo, estoy hablando de alguien más. Si es para el resto de verbos, precisamente estoy hablando de una tercera persona que no está en la conversación, entonces mirar cómo cambia el verbo. Allí eso les va a ayudar a observar si en esta parte han entendido el tema, si de pronto en alguna frase hay inconvenientes, recuerden repasar lo que acabamos de ver para que sea mucho más fácil para ustedes aprender en esa parte. Ahora bien, ya que tenemos esa parte clara, vamos a echar un vistazo a lo que es lo de los pronombres. Ya la vez pasada habíamos visto los pronombres personales. Les recordaba que habíamos visto algunos detalles de los pronombres. Lo voy a repasar muy por encimita. Ya la vez pasada les dediqué algo de tiempo. Decíamos que el pronombre personal es el que me indica quién hace la acción. Entonces decíamos que utilizo I para decir yo, que utilizo you para decir tú, para decir usted, o en plural para decir ustedes. Toca estar muy pendientes del contexto para entender cuál se está utilizando. Que en tercera persona, a diferencia del español, tenemos tres pronombres, no dos. Tenemos he para hablar de él en masculino, she para hablar de ella en femenino, y aparte tenemos el pronombre it, que puede traducir él o ella, pero que no se utiliza para personas. Así que la traducción, si lo quieren de esa manera o la equivalencia en español, dependerá sobre qué estoy hablando. Si estoy hablando de algo que en español es masculino o de algo femenino. Ya ustedes saben que en español todos los objetos, todos los animales, todos los lugares o son masculinos o son femeninos. En español no tenemos excepción para eso. Utilizamos we para decir nosotros o nosotras y utilizamos they para decir ellos o ellas. Aquí vuelvo y recuerdo, creo que nunca es suficiente. Recuerden todas las frases en inglés que sean afirmativas, negativas, interrogativas, deben incluir el sujeto, sea un pronombre o si es tercera persona, puede ser una palabra o un sustantivo que identifique a la persona que hace la acción. Pero no se puede escribir una frase sin indicar el sujeto. Ya ahorita vimos los ejemplos de todo con el presente simple, afirmativo, negativo, interrogativo, preguntas informativas, todo siempre lleva el sujeto. Esa parte es invariable. Muy bien, acá les indican, recuerden muy importante esto, el pronombre I al decir yo va en mayúscula. Todavía he recibido algunas participaciones en las que no lo están utilizando de esa manera y eso me indica estudiantes que se adelantaron acá a la explicación y que no han entrado a mirar el componente formativo, porque aquí se los dice claramente. La palabra I, la que significa yo, esa palabra va siempre, 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 en todo caso en mayúscula. Miren el ejemplo que tienen allí.
My friend and I are teachers. Mi amigo y yo somos profesores. Aunque la palabra I no está al principio de la frase, debe ir en mayúscula. Es una característica del idioma inglés. Persona que me hace una frase en la que la palabra I está en minúscula, yo digo, esta persona no ha estudiado el componente formativo, no entró a mirar si quiere repasar y por eso pasan esos detalles y entonces, bueno, uno les da obviamente la sugerencia para que estén pendientes, pero es bueno que entremos, repasemos, oye, ¿verdad? Se me escapó esto que viene en el componente formativo, vamos a estudiarlo de nuevo. Bien, miremos qué más tenemos por acá. Recordaba lo del pronombre you, que ya vimos, you significa tú, significa usted, y cuando hablamos en plural también significa ustedes. Y lo que decíamos del pronombre it. It puede traducir él o ella. Normalmente la traducción la ponemos como eso, especialmente aquellos que han visto la película que le hicieron una nueva versión por allí de it, pero la traducción como tal dependerá sobre qué hablamos. Por eso es que allí se pierde un poquito en la traducción el contexto de la película. Pero bueno, si yo digo, por ejemplo, ya que tenemos la imagen de la vaca, yo digo, the cow drinks water, la vaca bebe agua. En vez de la vaca, puedo cambiar ese sujeto por un pronombre y digo, ella bebe agua. ¿Por qué? Porque es una vaca, es femenino. Entonces, no voy a decir él bebe agua, digo, ella bebe agua porque es la vaca. Pero ese ella en inglés no voy a decir she drinks water, porque no estoy hablando de una persona. En inglés, debo utilizar it para hablar de esa vaca. It drinks water. En ese caso, it traduciría ella porque estoy hablando de un animal femenino. Entonces, a tener allí pendiente para esa parte. Bueno, ya que hemos visto este caso, recordar que, bueno, ese cambio en tercera persona, recuerden que es solo en singular, no aplica al plural. Y aquí nuevamente la explicación, siempre que haya cada frase, debo incluir el sujeto, sea un pronombre o un sustantivo que me indique de quién estoy hablando. Ahora que ya vimos esa parte, vamos a mirar lo que es el pronombre objeto. Aquí hay ciertas diferencias con lo que hacemos en español, por lo cual debemos tener un poquito de concentración al momento de mirar los ejemplos. Antes de hacerlo con pronombres y demás, vamos a mirar con el primer ejemplo que aparece aquí utilizando nombres. Como ya hablábamos ahorita de los pronombres, decíamos que es el pronombre sujeto, hablábamos de quien hace la frase. Pero aparte del sujeto también existe el objeto de la frase, que no necesariamente es una cosa. Ya les explico. Cuando alguien hace la acción, yo digo que es el sujeto, pero también los animales o los objetos pueden hacer acciones. Pero también existen casos en los que la frase hablamos de otras personas que no son las que hacen la acción, sino que la reciben o se benefician de la acción. Miremos este ejemplo que aparece aquí arriba. Si yo digo, Anna calls Javier, Ana llama a Javier. En este caso tengo dos personas, Ana y Javier. Ana está haciendo la acción de llamar. Pues sí, a Javier. Pero Javier no está haciendo la acción de llamar. Javier simplemente recibe la llamada, o bueno, si es directamente persona, escucha el llamado que Ana le está haciendo. Simplemente. Entonces, en este caso, Ana es el sujeto de la frase, pero Javier no. Javier es simplemente quien escucha y recibe la acción que está haciendo Ana, la acción de llamar. Entonces, en este caso, Ana es el sujeto de la frase y Javier es el objeto de la frase.
¿Ok? Ya tenemos allí pues un ejemplo que nos permite precisamente diferenciar cuando hablo de sujeto y cuando hablo de objeto. El sujeto siempre se nombra antes del verbo y el objeto siempre se nombra después del verbo para complementar la frase. Entonces, en esos casos es donde vamos a utilizar esto que aparece aquí, que son los object pronouns. En ese caso voy a utilizar el pronombre objeto para hablar de algo o de alguien que recibe la acción o se beneficia, pero que no es exactamente a quien quiero enfatizar que está haciendo la acción. Entonces, en esta parte, si yo digo Ana calls Javier, entonces yo diría, si no quiero decir los nombres de ellos o si ya es claro de quién estoy hablando, digo she calls him. Allí digo him, no digo he, porque en ese caso Javier no está haciendo la acción. Entonces tenemos los pronombres objetos para diferenciar entre quién hace la acción y quién la recibe. Acá tenemos los pronombres objetos. Tenemos me para hablar cuando algo es para mí o a mí que lo hacen. You, que queda igual en esa parte. Tenemos him, que lo acabamos de ver. Tenemos her para hablar de ella. El de it queda igual. Tenemos us para hablar de a nosotros, algo que es para nosotros. O them para hablar de algo que es a ellos en esa parte. Entonces, a tener allí presente para este caso. Entonces, si yo lo hiciera a la inversa, por ejemplo, yo dijera que Javier es quien llama a Ana, vamos a mirarlo de esa manera. Yo digo, Javier calls Ana, por ejemplo. Entonces, en este caso, si es él el que hace la acción, debo decir he. Si es él el que está haciendo la acción, el verbo, que sería llamar, sería calls. Y en este caso, al hablar de Ana, como ya Ana no sería quien hace la acción, sino que recibe la llamada de Javier, entonces ya no diría she, sino que en ese caso utilizaría her para completar la frase. Entonces ya allí cambiaría el orden. Y precisamente indicar ese cambio entre un tipo de pronombre y otro nos va a hacer una diferencia muy grande. Y nos va a facilitar precisamente la identificación de las personas. Digamos que digo, Diana calls Anna, por poner un ejemplo. Diana llama a Ana, dos nombres parecidos, pero allí va. Entonces, como quiero diferenciar en esa parte, yo puedo decir, she calls her, y va a quedar claro que she, estoy hablando de quien hace la acción, Diana, y her se va a referir a Ana que recibe la acción. O para hacer ahí un poquito de diferencia entre un tipo de pronombre y otro. Esto nuevamente es un tema que es más para identificación. No se preocupen si de pronto no alcanzan a aprenderse todos los pronombres, pero sí recordar que siempre nombramos antes del verbo a quien hace la acción y después del verbo a quien la recibe. Eso les va a permitir identificar uno u otro pronombre según lo necesite. Y precisamente hablando de esos ejemplos es que tenemos la actividad didáctica. Esta actividad didáctica en particular nos ayuda mucho a memorizar ese orden de ideas. Vamos a tener una frase, unas frases, pues porque son varias, en las que vamos a cambiar de un objeto o de una persona que hablemos y vamos a utilizar un pronombre. Ahora, al hablar de esto, recuerden, antes del verbo es sujeto, después del verbo es objeto. En este caso, yo digo, he drinks coffee at breakfast. Él toma café en el desayuno. Si yo quiero cambiar ese coffee para no referirme al café como tal, sino usar un pronombre, ¿cuál pronombre aplicaría? En algunos, pues va a ser igual. Para los dos casos, en otros hay que mirar, ¿estoy hablando del sujeto o estoy hablando del objeto? Ya saben que con objeto no necesariamente es porque es una cosa, simplemente hablando del orden de la frase.
para tratar de recordar un poquito precisamente esa idea que ya veníamos viendo en esa parte. Seleccionamos el que consideramos correcto, le damos enviar y allí vamos practicando esa parte. Estos pronombres no necesariamente se aprenden de una, es algo que debemos tener ahí pendiente cuando vayamos avanzando en el conocimiento. Por ahora vamos a pasar a lo que es la información personal. Me interesa que veamos mucho esto, ya que allí es lo que vamos a tener para su práctica. Y empezamos con la parte de lo que es al hablar de información, lo más básico, el nombre. Podemos preguntar What's your name para preguntarle cuál es su nombre o Who are you para preguntar quién eres tú o quién es usted. Aunque con mucho cuidado esa frase puede sonar un poquito ruda en algunas circunstancias. Podemos decir My name is Brian, por ejemplo, y doy mi nombre, o I am Brian, según lo que quiera decir. En ese caso, podemos utilizar cualquiera de las dos opciones para dar la respuesta. Aquí tenemos un poquito un enlace abajo que pueden utilizar, un poquito más de información, donde ustedes van a poder mirar algunos detalles sobre cómo podemos dar la información. Es una página fuera del curso, pero es recomendada para que ustedes lo puedan utilizar en su práctica. Al hablar de la nacionalidad, también es otro tipo de información que damos para hablar de dónde somos. Podemos, si estamos hablando con gente de un mismo país, podemos decir la ciudad. I am from Barranquilla, por ejemplo, esa es mi ciudad. Pero si es de otro país, yo puedo decir I am from Colombia, por ejemplo. Y al hablar específicamente de la nacionalidad, lo común es preguntar Where are you from? Para preguntar de dónde es la persona. O a veces Where do you come from? Para preguntarle de dónde viene. No es común que encontremos que la gente diga, What is your nationality? O My nationality is Colombian. No, no, no. La palabra nationality casi no se usa en esa parte, sino que simplemente decimos I am Colombian. En este caso, la palabra Colombian puede traducir colombiano, colombiana. Recuerden que como ya vimos anteriormente, las palabras que indican características en inglés no cambian entre masculino, femenino, singular, plural, sino que quedan iguales. Para las nacionalidades, las mayorías son muy parecidas. Algunas terminan en an o en ian, así como American, Australian, Brazilian. Algunas terminan en is, como Japanese, Portuguese, por ejemplo. Algunas terminan en ish, como English, que es de la del curso que estamos viendo, por ejemplo. Igual, si necesitan algunas adicionales, aquí hay un enlace a un video que ustedes pueden observar como para mirar otras. Si de pronto necesitan alguna en específico y no la tienen a la mano, recuerden preguntar en el chat o en el foro del curso para yo compartir la información. Entonces, podemos utilizar la nacionalidad, por ejemplo, I'm Colombian para hablar de que soy colombiano o colombiana, o con la palabra from para decir de dónde soy. I am from Colombia, I am from Cúcuta, dice allí el ejemplo. Bueno, allí tienen varias opciones. Recordando, y aquí aparece la alerta, en inglés las nacionalidades siempre llevan la primera letra en mayúscula. Así no vayan al inicio de la frase. Por eso es que aquí Colombian en esta frase lleva la C mayúscula, porque es costumbre que las palabras que indican nacionalidades o idiomas o cosas relacionadas a un país van a llevar también la mayúscula inicial. Bien, seguimos acá. Tenemos la parte de la ocupación, profesiones u ocupaciones. Podemos preguntar a la persona, What is your profession? O What is your occupation? Cualquiera de las dos preguntas es válida, ya dependerá del contexto. También podemos preguntar más informalmente, What do you do for a living? Para preguntarle a la persona a qué se dedica. Allí puede haber muchas profesiones. Por ejemplo, accountant si es contador, baker si es un panadero, butcher si es carnicero, por ejemplo.
Carpenter si es carpintero, a journalist si es periodista, secretary si es secretaria, dependerá. Hay muchas profesiones. Nuevamente, es un tema donde ustedes pueden preguntar. Normalmente cuando participan en los foros especialmente, yo suelo dar como sugerencias a cómo pueden decir. A veces hay eh, profesiones, ocupaciones, carreras universitarias que son de nombres muy específicos. Yo siempre doy la sugerencia en caso de que la persona de pronto no tenga claro el concepto, porque es algo en lo que debemos ir más a fondo. Aquí también tienen un video si quieren ver sobre más ocupaciones que puedan utilizar, como para tener la referencia en ese caso. Al hablar de direcciones, esto lo expliqué la vez pasada, normalmente los numeritos se dan, digamos, dígito por dígito, no es común decir el número en grande. Si viven en el 126 de la avenida principal, no dicen 126, no, 126 Main Avenue. Letra, dígito por dígito, perdón, y luego sí el nombre de la calle. Que en otros países ustedes saben que las calles no son calle carrera, sino que las calles tienen nombre y como tal se deben decir. Aquí van a tener un poquito de contexto sobre tipos de calles. Pueden decir street, avenue si es avenida, road si es camino cuando es más grande, neighborhood para hablar del barrio, aunque en inglés no es tan común, así como hablar del barrio. Es más común al dar direcciones decir el código postal, que es un número de 5 dígitos que también se dice dígito por dígito. Corner, si hablamos de una esquina donde se encuentran dos calles. City, cuando hablamos de ciudad. Recomendación para las direcciones en Colombia. Como les decía, el sistema de calles y carreras es exclusivo de Colombia, por lo cual la recomendación es que utilicemos street y carrera o calle carrera para el caso en que necesiten un pedido en línea, no traduzcan, escríbanlo tal como se escribe en español para que no haya problemas al momento de envíos. ¿Por qué? Porque para ellos street es una calle en cualquier sentido, mientras que aquí si va en una dirección es calle y la que se cruza es carrera inmediatamente. Entonces, ojo con esa parte. Y como siempre, aquí tenemos otro enlace que les puede servir a ustedes, aquí abajito, para que miren un poquito más de ese tema. Lo del número de teléfono, lo mismo. Normalmente los damos uno por uno, mientras que en español lo hacemos en grupitos. Ponemos 3, 21, 4, 17, 28. No, no, no. En inglés, simplemente lean uno por uno. Si digo, the phone number is 918-2435. Eso es lo más normal. Acá van a tener algunas recomendaciones, pero estas en particular no aplican tanto a inglés americano, así que no las voy a profundizar mucho, pero sí tengan en cuenta lo que les acabo de comentar. ¿Y qué más nos quedaría? Solamente lo de la edad, para hablar de información personal. Tengan en cuenta que en inglés no se utiliza el verbo have para la edad. Ustedes no dicen I have 30 years old, no, sino I am 30 years old. Eso sí, ténganlo en cuenta cuando hablen de la edad suya o de alguien más. Si digo él tiene 16, digo he is 16 years old, no digo he has 16. Muy pendientes con esa parte. Bueno, ¿qué más vocabulario podemos tener? Este de acá para que ustedes lo repasen, lo miren, el de la familia. Ténganlo muy en cuenta, es bastante sencillo. De hecho, es más sencillo en inglés que en español. Y van a ver muchas palabras repetidas. Tenemos mother y father, que son madre y padre. Tenemos daughter y son, que son hija e hijo. Tenemos sister y brother, que son hermana y hermano. Esas 6 palabritas las vamos a repetir varias veces en este tema. Tenemos wife y husband, que son la esposa y el esposo. Y también podemos utilizar parents para hablar de los padres cuando hablamos de papá y mamá. Y children cuando hablamos de los hijos. Recuerden que children es una palabra en plural por si acaso. Children significa niños, pero cuando hablamos de los hijos podemos decir mis hijos. Oh, my children. Aplica perfectamente, no importa la edad. Cuando hablamos de abuelos y nietos podemos agregar la palabra grand y de esa manera
usamos el mismo vocabulario que aparece en la primera diapositiva. Y si mother es la madre, pues grandmother es la abuela. O si son es el hijo, grandson es el nieto. Y como para tener el contexto. Podemos encontrar aunt y uncle, la tía y el tío, o niece y nephew, la sobrina y el sobrino. Y la única palabra que vamos a encontrar en todo este vocabulario que no hay diferencia entre hombre y mujer es cousin, que sería primo o prima. Para las dos se utiliza la misma palabra. Ahora, vamos a encontrar los in-laws, que es la familia de la pareja, la familia política. Vamos a encontrar que los suegros son mother-in-law, father-in-law. Vamos a encontrar que la nuera y el yerno son daughter-in-law, son-in-law, mientras que los cuñados son sister-in-law, brother-in-law. Las mismas palabras que vimos al principio, pero agregan la terminación in-law para referirnos a la familia de la pareja. Y cuando hablamos de aquella familia extendida que se da por segundos matrimonios, adopciones y demás, podemos utilizar la palabra step con el mismo vocabulario de base para indicar que son padrastros o hijastros, según como venga el caso, o podemos utilizar half para hablar de medio hermano, por ejemplo, o media hermana, aquel con el que solo se comparte el papá o solo la mamá. Eso como para tener allí, pero utilizamos las mismas palabras que vimos de base, solo que utilizando step o half según aplique. Ahora bien, para esto tenemos una actividad didáctica aquí al final, que es simplemente una conversación en la que podemos agregar algunas palabras que vamos a arrastrar y llevar hasta donde consideremos que va. Allí van a practicar un poquito de vocabulario de cada cosa para que puedan ver esa parte de la información personal. Para ese caso, les recuerdo, para que lo tengan allí pendiente, vamos a mirar un poquito aquí la información y lo vamos a estar viendo. Como ya vimos lo que es la parte de el componente formativo, vamos a estar mirando ahora lo que viene en ese caso. Si ustedes lo quieren hacer, algunos estudian los tres componentes formativos y después van a la evidencia, pero igual voy a explicar. En este caso tenemos el foro Let's Meet. Ustedes van a participar en él. Entrando al foro, agregan un nuevo tema, le colocan un título y aquí van a realizar una presentación personal en inglés para que lo tengan allí presente en este caso. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, aquí la guía de aprendizaje es nuestra mejor ayuda para ese caso. Permítanme y abro aquí el documento y les comparto. Para el caso del foro, pues ustedes pueden hacerlo realizando ciertas frases siguiendo los modelos que vimos hace un momento. Incluir su nombre, edad, de dónde son, dónde viven, qué se dedican y si tienen otro vocabulario pueden hablar, por ejemplo, sobre actividades de tiempo libre que ya las vimos anteriormente. Y con estas frases pueden realizar un párrafo en el que va su presentación. Si quieren agregar más cosas, no hay problemas. Si no les sale perfecto, no pasa nada. Yo estoy pendiente a sugerirles, eso no va a afectar su nota. Luego van allá al foro, colocan su participación y si lo desean, a las participaciones de los compañeros les pueden dar a responder y realizar preguntas que sirvan para seguir la conversación. Esa es la segunda evidencia calificable que tenemos del curso, así que ténganlo muy presente al momento de participar. Ya para la próxima sesión estaremos viendo el último componente formativo y lo que tiene que ver con el resto de las evidencias.